estoy, digamos que muy involucrado, muy metido también en temas de la universidad y actualmente estoy preparando mi tesis doctoral en conceptos de desarrollo rural, economía social y despoblación. Entonces, lo que yo quería compartir hoy analizar un concepto teórico, un concepto contable, que es la provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación, y ver si es posible aplicarla en la restauración ambiental de las zonas rurales afectadas por la despoblación, lo que conocemos vulgarmente como la España vaciada. En la que, bueno, pues en la elaboración de esta presentación hemos participado una de mis directoras de tesis, que es Noelia Muñoz, también está dirigiendo la tesis Vicente Enciso, y bueno, pues yo soy el doctorando. Vamos allá. En primer lugar, pues vamos a fijar un poco los conceptos teóricos de lo que sería, porque tratamos como tres grandes bloques dentro de esta presentación. Por un lado, el concepto contable, la provisión por desmantelamiento, retiro de rehabilitación, la restauración ambiental y la despoblación. ¿Qué entendemos por provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación? Bien, pues es un concepto que se da dentro de la contabilidad de una empresa y supone pues un importe aproximado de los costes de desmantelamiento o retiro del activo fijo y la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. O no, depende un poco también si es necesario hacer una rehabilitación o no. ¿Vale? Pero, bueno, en definitiva, es un concepto contable y que es importante y que se tiene en cuenta dentro de las empresas. En cuanto a la restauración ambiental, bien, pues es un proceso que va a tratar de mitigar, reducir o revertir los daños producidos en el medio para tratar de recuperar siempre que sea posible las funciones, estructuras, dinámica y diversidad del ecosistema original. Es decir, que no siempre vamos a poder dejar el medio como estaba. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? En algunos ejemplos. Entonces, dentro de que no vamos a poder dejar el medio tal y cual estaba o exactamente como estaba, vamos a tratar, en la medida de lo posible, de mitigar ese impacto, de recuperar, siempre que sea posible, en la medida de lo posible, esa zona, ese ecosistema. Y por último, la despoblación. La despoblación es un fenómeno territorial demográfico que básicamente consiste en una merma de población, una disminución de población, de un territorio en función a un periodo previo. ¿Vale? Teníamos antes más población y posteriormente menos. Nos vamos a centrar sobre todo en la despoblación rural, ¿vale? Que sobre todo es el problema que afecta a muchos países de la Unión Europea, a nivel nacional, sobre todo en el interior de la península ibérica. En cuanto al concepto contable de provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación, actualmente está regulado en este Real Decreto, en el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. Como digo, está enfocado únicamente a la empresa y, bueno, pues para la valoración inicial del inmovilizado material de una empresa también se tiene en cuenta bueno, pues una estimación inicial del valor de ese momento de aquellas obligaciones que se deriven del desmantelamiento, retiro y costes de rehabilitación del hogar sobre el que se asienta. Entonces, bueno, pues vamos a ver que es un concepto que tenemos únicamente enfocado a nivel empresa, pero que también yo creo que sería bueno tratar de enfocarlo desde otros puntos de vista, que lo vamos a ir viendo más adelante. Como digo, tiene en cuenta el inmovilizado material de las empresas, pero de nada más. Vamos a ver por qué no se tiene en cuenta en otros casos. En cuanto a la restauración ambiental, está regulada dentro de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad. ¿Y qué nos dice en el preámbulo esta ley? Pues se establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española como parte del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo. Básicamente también lo dice la Constitución española. Tenemos esta jurisprudencia, pero también hay jurisprudencia específica de algunos conceptos en cuanto a restauración ambiental, como por ejemplo puede ser en la industria extractiva. Es decir,
la minería, para que nos entendamos. Por ejemplo, el Real Decreto del 975/2009, del 12 de junio, sobre la gestión de residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo de que hay jurisprudencia específica para restauración o rehabilitación ambiental de un área concreta derivada de una actividad concreta, ¿vale? Como es la industria extractiva o las actividades mineras. En cuanto a la despoblación rural, vamos a entrar un poquito más a explicar en detalle lo que consiste. Digamos que en el inicio en el que el hombre es cazador-recolector, pues no hay digamos, no se fijan esos núcleos poblados hasta que el hombre empieza a vivir en sociedad, deja atrás ese concepto, de ese comportamiento de cazador-recolector, empieza a desarrollarse la ganadería, la agricultura y empiezan a aparecer esos primeros núcleos poblados. ¿Qué pasa? Pues que hasta la revolución industrial, pues digamos que el crecimiento demográfico urbanístico no había sido tan grande. Sí que hay pues avances de las ciudades, como puede darse en Grecia, en Roma, pero cuando tenemos esa revolución industrial es cuando realmente tenemos un crecimiento exponencial demográfico y también de las ciudades urbanístico. ¿Por qué? Bueno, pues porque la gente veía que el trabajo que había en los núcleos o en los entornos rurales era un trabajo pues, que requería de muchas horas, no tenía, digamos, días libres y en la industria pues empiezan a aparecer esos días libres de descanso, unos sueldos un poco más altos. Entonces, la población, sobre todo joven de los entornos rurales, empieza a migrar hacia las ciudades. En 2008 ya es cuando hay un punto de inflexión y más del 50% de la población del mundo vivía en zonas urbanas. No hace tanto tiempo, ¿vale? Pero ahora mismo sí que debemos de tener en cuenta que en Europa cerca de 3/4 partes de los habitantes viven en zonas urbanas y esto va en incremento, cada vez va a más. Aquí vemos un mapa del 2011 de Geostat en el que se ve la densidad poblacional en los países de Europa. ¿Vale? Vemos cómo este problema de poca o baja densidad poblacional aparece sobre todo en los países del norte, del este y concretamente en España, en particular en la península ibérica, donde tenemos una densidad más baja. Vamos a fijarnos bueno, pues, las densidades, ¿no?, que tenemos de habitantes por kilómetro cuadrado y vemos como pues, sí que están las principales ciudades españolas, pero en el interior peninsular pues nos damos cuenta de que hay unas densidades poblacionales muy bajitas, ¿no? ¿Qué más datos tenemos o debemos de tener en cuenta en base a algunos estudios que se han realizado? Bien, pues en el año 2050 se prevé que las áreas rurales de los países de la Unión Europea pierdan 7,9 millones de habitantes, ¿vale? Lo que es una pérdida enorme. En 2050 se prevé que el 20% de la población resida en áreas rurales, lo que es pues algo, una cantidad muy, muy bajita. La densidad poblacional media en países de la Unión Europea en 2018 era de 118,8 habitantes por kilómetro cuadrado, en España de 92,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Si nos fijamos, el cambio drástico lo tenemos en Castilla y León, 25,7 habitantes por kilómetro cuadrado, y si nos centramos un poco, evidentemente yo estando en Ávila, pues me gusta poner de ejemplo la provincia de Ávila. Se habla de otras provincias en cuanto a la España vaciada, pero Ávila también tenemos un problema muy grande, ¿no? Tenemos pues en 2018 19,9 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Vale? Como comento, Castilla y León y Ávila tienen densidades poblacionales muy bajas si las comparamos con la media nacional y europea. Lo vemos mucho mejor en este gráfico de aquí, ¿vale? En el que vamos a ver pues, cómo Castilla y León, en la provincia de Ávila, tenemos unas densidades muy bajitas. Bien, pues si nos centramos también un poco en
en algunos aspectos, como puede ser el desarrollo sostenible busca el crecimiento económico, pero también velando por el bienestar social, la conservación de la naturaleza y vemos que se emplea pocas veces para enfocar la conservación de los entornos rurales. Y cuando tenemos pérdida de población y abandono de entornos rurales, tenemos pérdida de patrimonio, tenemos un patrimonio cultural muy grande dentro de los municipios, dentro de esos entornos rurales. También hay una pérdida de patrimonio social y también tenemos un daño al medio ambiente, una pérdida del patrimonio natural. Entonces, yo creo que también es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que se emplea pocas veces y se habla mucho de restauración, pero la conservación de un entorno rural y de una población con un patrimonio social, pues no se tiene en cuenta. ¿Qué pasa? Pues que una población en declive va a ocasionar un desajuste entre oferta y demanda de servicios, se va a crear desigualdad para la población, dificultades de permanencia en la zona, tanto para el sector público como para el sector privado. Tenemos gente en los núcleos rurales, una población muy envejecida que tiene una merma en los servicios, como puede ser en servicios bancarios, en servicios sanitarios, farmacias. Y luego también, para la atracción de población, tenemos algunas mermas, algunos problemas, como puede ser la educación, como puede ser también servicios sanitarios, como es lógico, y también aspectos de movilidad. Entonces, vemos que hay un desequilibrio y que hay una brecha y que parece que hay pues una mayor ventaja en cuanto a servicios si estamos en un entorno, digamos, urbano, que si estamos en un entorno rural poco poblado. Aquí vemos los cambios poblacionales de los municipios o los entornos rurales, las áreas rurales a nivel europeo. Si nos fijamos, bueno, pues es sobre todo el porcentaje de cambio rural en un intervalo de 10 años, entre el año 2001 y el año 2011. ¿Vale? Vemos que este problema pues, aparece en el este de Europa, en el norte y en la península ibérica. Si nos damos cuenta, si nos fijamos, vemos que lo que es el interior peninsular pues tiene pérdidas poblacionales en los entornos rurales y vemos como Madrid y el entorno de Madrid, yo siempre lo comparo como una especie de agujero negro, ¿no? O como un agujero negro que atrae población, ¿vale? En el que vemos que bueno, pues cada vez incrementan más, ¿no? Las grandes ciudades, también las zonas costeras, pero las zonas del interior peninsular no dejan de perder población, incluso siendo pues, pérdidas superiores al 4%, ¿vale? En los entornos rurales. Algo pues, que es drástico. Bien, las administraciones están haciendo algo, se está actuando desde el punto de vista gubernamental de cara a afrontar este problema o esta problemática. Bien, pues sí, se han llevado a cabo iniciativas tanto a nivel europeo como a nivel nacional, regional, para buscar frenar la despoblación. ¿Vale? Lo llamamos ahora, o se llama ahora reto demográfico. A nivel europeo, pues tenemos la resolución sobre el despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de regiones para afrontar el reto demográfico de 2017, la iniciativa LEADER de los años 90. A nivel nacional, tenemos la ponencia de estudio para la adopción de medidas en la relación con la despoblación rural en España del año 2015. Está el comisionado frente al reto demográfico 2017, el Foro Nacional de Población de 2018 y la Estrategia Nacional frente al reto demográfico. Son algunos ejemplos, ¿vale? de las medidas o las iniciativas que se están llevando a cabo. Como digo, importante, estas medidas buscan frenar la despoblación. ¿Vale? En la última década, según datos extraídos del INE, y vamos a hablar un poco del ejemplo de los municipios de la provincia de Ávila, 232 municipios de Ávila perdieron habitantes y tan solo 16
registraron un incremento de la población. Estos 232 municipios perdieron una media de habitantes superando el 21% en tan solo una década, ¿vale? O sea que vemos que en la última década, porque comparábamos antes el mapa en el que se perdía el 4%, se había hecho hasta el 2011. Si tenemos en cuenta la última década, desde el 2009 hasta 2019, se ha superado un 21%. Y los 16 municipios que incrementaron su población lo hicieron superando el 9% de media. Entonces, tenemos, bueno, pues en definitiva, un menoscabo poblacional muy grande, ¿vale? Como digo, es muy famosa la provincia de Soria o Teruel, pero provincias como Ávila, Zamora, también tenemos graves problemas de población. También, hablando sobre densidad de habitantes, el 70% de los municipios de la provincia de Ávila presentan una densidad poblacional de habitantes por kilómetro cuadrado menor o igual a 10. Entonces, bueno, pues si tenemos una densidad tan baja, vamos a tener problemas. No porque lo diga yo, sino porque lo dice el comisionado. Lo vamos a ver ahora más adelante. Y tan solo el 5% de los municipios poseen una densidad superior a 40 habitantes por kilómetro cuadrado, que dista mucho de la media nacional y la media europea, ¿vale? Que veíamos antes, que era 90 y tantos por ciento la media nacional y más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado la media europea. ¿Qué nos dice el comisionado del Gobierno frente al reto demográfico? En un informe que publicó, Diagnóstico de Estrategia Nacional frente al reto demográfico, eje de población. Y también la Unión Europea califica una densidad poblacional de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado como riesgo de despoblación. En el caso particular de la provincia de Ávila, son 193 municipios los que poseen esa densidad poblacional. Es decir, más del 77% de municipios de la provincia de Ávila están en riesgo de despoblación. Y 104 municipios de la provincia de Ávila presentan una densidad de 5 habitantes por kilómetro cuadrado o menos. Es decir, más del 41% de los municipios de la provincia de Ávila tienen una densidad poblacional de 5 habitantes por kilómetro cuadrado o menos, ¿vale? Estamos hablando de unas densidades poblacionales realmente dramáticas o escasísimas. Bien, de cara a la inversión en los entornos rurales o a las acciones, pues vemos que las medidas que se han llevado a cabo hasta la fecha, con estos datos que acabamos de ofrecer, poniendo como ejemplo la provincia de Ávila, podríamos poner de ejemplo muchas provincias del interior de la península y los datos saldrían también, serían alarmantes o serían drásticos. Vemos que estas medidas hasta ahora no han funcionado. Como digo, no se ha tratado, o sea, se ha tratado, se ha esforzado mucho en el concepto de frenar la despoblación. Es que a lo mejor el concepto de frenar la despoblación ya en muchos casos estamos viendo que es inevitable. A lo mejor deberíamos de cambiar el enfoque del objetivo y pasar al concepto de atraer población, al concepto de repoblación. También, pues, debemos de tratar de invertir en la recuperación de la población de áreas despobladas. Mitigar esa despoblación, sí, continuar, pero a lo mejor invertir para tratar de repoblar esas zonas, esas áreas pobladas. ¿Qué posibilidad tenemos? Algunas de las posibilidades que tenemos, pues que existan pequeños grandes núcleos poblados que puedan generar atracción de población en esos pequeños grandes núcleos, recuperar, repoblar entornos despoblados y generar también economía circular. Es decir, vemos que en las grandes ciudades tenemos problemas de movilidad. El transporte público no funciona como le gustaría a muchas ciudades que funcione. Tenemos problemas de tráfico, de estrés, de vida, también problemas sanitarios asociados a las grandes ciudades. Si descentralizamos esta población y la llevamos a pequeños grandes núcleos, estaríamos hablando de que hay una ocupación más sostenible, una gestión, un consumo de recursos más sostenible y una vida pues, un poco más natural para el ser humano, ¿vale? Porque el ser humano tampoco está diseñado o no ha evolucionado lo suficiente como para vivir
en grandísimos entornos naturales, en muchos estudios científicos que reflejan estos problemas, ¿no? Como por ejemplo el estrés, etcétera. Y bueno, pues sí que es cierto que en las ciudades pues hay entornos verdes, entornos naturales, pero estos entornos en los núcleos poco poblados o en las provincias más pequeñas los tenemos a tiro de piedra, entre comillas, ¿no? Y también, como no, la economía social nos ofrece una serie de posibilidades que pueden dinamizar el entorno rural, fijar población y, lo más importante, en muchos casos atraer población, creando tejido empresarial en las zonas más desfavorecidas. Si tenemos trabajo, generamos trabajo, vamos a atraer población. La economía social nos ofrece herramientas que nos pueden ayudar de cara a fijar población y atraer también. ¿Vale? Hay mucha gente que está trabajando en estos núcleos poco poblados gracias a la economía social. Y si no existiesen medios de economía social, como pueden ser las cooperativas, pues esa gente no estaría allí, no estaría en estos entornos. Como comento, la economía social tiene una amplia experiencia en la puesta en marcha de proyectos de desarrollo de zonas rurales, de gestión empresarial de colectivos en riesgos de exclusión, generan financiación a través de cooperativas de crédito, microcréditos, mejoran las condiciones de vida de colectivos vulnerables mediante el acceso a alimentos, a servicios sociales básicos. Estamos hablando de que la economía social sería muy buen cimiento para que poco a poco se vaya trayendo población y también para mitigar esa despoblación. Es un concepto amplio, abarca muchas fórmulas empresariales y por eso quiero centrarme en las cooperativas, que en los entornos poco poblados juegan un papel muy importante, ¿vale? No solo lo juegan en los entornos poco poblados, sino a nivel mundial. El informe de World Cooperative Monitor del 2019 nos indica que más del 12% de la población mundial es cooperativista, de alguna de las 3 millones de cooperativas del planeta y generan pues, unos ingresos de 2.035 billones de dólares, al mismo tiempo que también aportan servicios, infraestructuras que la sociedad necesita para prosperar. También en este mismo informe destacan 300 cooperativas con mayor peso por su actividad económica, según el volumen de facturación en dólares, y Europa cuenta con 159 que están desarrollando su actividad en el territorio. Bueno, entonces vemos que la cooperativa tiene una importancia o es muy relevante, las cooperativas, de cara a nivel mundial y en Europa. Si nos centramos otra vez como ejemplo en las cooperativas en la provincia de Ávila, vemos que hay un total de 145 cooperativas, según la clasificación de la Ley 4/2002 del 11 de abril de cooperativas de Castilla y León, y tenemos pues, 29 cooperativas de trabajo, 27 de explotación comunitaria de la tierra, una de enseñanza, 12 de vivienda, 2 de consumidores y usuarios, 72 cooperativas agroalimentarias y 2 del sector de servicios. Las que tienen mayor peso, pues evidentemente, como es lógico, en la provincia de Ávila, ¿vale? Sí que es cierto que Ávila es una ciudad, o sea, es una provincia muy heterogénea. No sé, es difícil valorarla como un todo porque hay mucha diferencia de lo que es el norte de la provincia, en el que tenemos más, más producción cerealística, en el que pues tenemos, es una zona más llana, más plana, a lo que es el centro de la provincia de Ávila, la zona de la sierra pegada al sistema central, a las sierras de la Paramera, Sierra de Ávila y Sierra de Gredos, en la que vamos a tener zonas más enfocadas a la ganadería. Y luego la zona del sur de la provincia de Ávila, en la que vamos a tener un ecosistema, un clima totalmente diferente, lo que nosotros llamamos la Andalucía de Ávila, y vamos a tener más producción hortofrutícola y vamos a tener producción más de, como digo, frutales, hortalizas, etcétera, ¿no? Entonces, no lo podemos valorar como un todo, pero sí que en general, en términos generales, las cooperativas relacionadas con agricultura y ganadería van a ser las más importantes, sumando 99 de este tipo de cooperativas en la provincia de Ávila, suponiendo casi un 70% de las cooperativas de la provincia. Seguidas de estas tenemos las cooperativas de trabajo y, por último, las de vivienda.
Si nos centramos en las áreas poco pobladas de la provincia de Ávila, vemos que las cooperativas que hay en los municipios de 300 habitantes o menos de la provincia de Ávila, vemos que hay un total de 43 cooperativas. Casi el 30% de las cooperativas de Ávila están en municipios con 300 habitantes o menos. Nos damos cuenta de que las cooperativas puede que sea, en algunos casos, la única empresa que hay en estos municipios, o las únicas empresas que hay en los municipios, y vemos que la economía social está embebida en la España vaciada, en los municipios poco poblados. Si sumamos las cooperativas relacionadas con agricultura y ganadería, tenemos que suponer el 86% del total de las cooperativas, ¿vale? Tenemos 5 de trabajo y una de vivienda. El resto van a ser todas de agroalimentarias y de explotación comunitaria, ¿vale? Entonces vemos que en este concepto, bueno, pues van a ser las relacionadas con agricultura y ganadería las más importantes, pero sobre todo quiero que nos demos cuenta de que juegan un papel muy importante y que si no existiesen estas cooperativas, probablemente estos municipios tendrían mucho menos de 300 habitantes, probablemente no tendríamos ese tejido empresarial asociado a estos municipios. De ahí la gran importancia de esto. Y en cuanto a conclusiones que saco, que se pueden sacar de estos aspectos, bueno, pues en primer lugar, nos tenemos que dar cuenta que es inevitable que en los próximos años desaparezcan muchos municipios, queden abandonados. Actualmente en España hay más de 3.000 pueblos abandonados y esto va a ir en incremento. Al igual que hubo un incremento exponencial en cuanto al abandono de los entornos rurales y el incremento de las ciudades poblacional y el deterioro de la población, va a haber un crecimiento exponencial del abandono de municipios, ¿vale? Entonces, esto es algo que, por desgracia, lo vamos a ver. Y en los próximos años, bueno, pues según nos indican estos estudios del año 2050, que se prevé que una gran parte de los municipios de Castilla y León cuenten con 100 habitantes o menos, pues es un hecho, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se abandonan estos municipios? ¿Cuánto cuesta restaurar el ecosistema que ocupan estos municipios? ¿Se puede restaurar? Digamos que es necesario establecer un modelo. Deberíamos buscar establecer un modelo para ver qué se hace, qué pasa con estos entornos poco poblados, con estas áreas que van a desaparecer. ¿Qué vamos a hacer con esos edificios, con ese patrimonio, con esas tierras que se van a dejar de trabajar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Yo creo que sería necesario o resultaría muy interesante establecer un modelo de cuánto cuesta. ¿Se pueden cuantificar las pérdidas de patrimonio cultural, social y natural? Es necesario establecer un modelo. Las pérdidas de patrimonio cultural van a ser muy grandes. ¿Se pueden cuantificar? ¿Qué se va a perder? El patrimonio natural se puede cuantificar porque hay veces que va a ser muy difícil. En el patrimonio social, pues ya todavía más, ¿no? ¿Cómo se puede cuantificar? ¿Cómo se puede monetizar? Sería también bueno establecer o buscar un modelo para cuantificarlo, para saber qué pasa, cuánto nos costaría. Es posible también, bueno, pues prever ese desmantelamiento, retiro, rehabilitación, porque cuando se crea un municipio, en muchos casos, pues se han creado núcleos poblados en los que no se ha previsto o no se ha presupuestado un desmantelamiento, retiro o rehabilitación de la zona, ¿vale? No lo tenemos o no se ha tenido en cuenta. Entonces, teniendo este concepto contable, pues a lo mejor sería bueno en el momento en el que se vayan a crear
nuevos entornos o nuevos núcleos, tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa después? Porque vemos que muchos núcleos poblados van a desaparecer o van a ir desapareciendo. Y por último, pues tener en cuenta que la economía social tiene herramientas que son capaces de hacer frente al reto demográfico. Tiene herramientas en las que, como las cooperativas, están dentro de estos núcleos poco poblados, de estos entornos con poca población, y que si se invierte más en economía social, si se invierte más en repoblación y en estas áreas poco favorecidas, pues podemos tener una mejor calidad de vida y debemos de invertir también en mejorar esos servicios, porque evidentemente si hablamos de repoblación, necesitamos una restauración de ese nicho ecológico que había antes. Necesitamos colegios, necesitamos ambulatorios o necesitamos un sistema de sanidad decente, necesitamos una serie de infraestructuras, una comunicación y a lo mejor pues invertir más en eso, porque vemos que muchas veces en estos entornos rurales dicen vamos a frenar la despoblación, vamos a hacer un frontón o vamos a hacer un polideportivo. Bueno, pues a lo mejor interesa más invertir en ver si podemos restaurar estas zonas que han ido desapareciendo. Y bueno, pues por no alargarme más, muchas gracias por vuestra atención y estoy abierto, ahora que he sobrado 5 minutos, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión, para lo que necesitéis. También os dejo por ahí mi teléfono, correo electrónico, por si os surge cualquier duda, cualquier cuestión y queréis contactar. Estoy abierto a dudas, preguntas. Bueno, pues como parece que no hay ninguna duda, ninguna cuestión, lo dicho, espero que os haya resultado interesante y estoy abierto a cualquier cuestión que os surja o cualquier aclaración que necesitéis para... Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Máximo. Saludos.